Son las 8:17 de la mañana cuando el Golfo de Campeche despierta tranquilo, con cielos despejados y mar aparentemente en calma. Las plataformas del complejo Kumalub-Zaap operan con normalidad absoluta, extrayendo el petróleo que sostiene gran parte de México. Nada en la superficie sugiere peligro, pero bajo el agua, algo anormal ya ha comenzado a moverse lentamente. Sensores pasivos mexicanos detectan una firma acústica extraña, demasiado precisa para ser un error técnico común. En cuestión de segundos, los algoritmos descartan fauna marina, corrientes profundas y tráfico civil habitual en la zona. La conclusión preliminar es inquietante: un objeto sumergido, grande, silencioso y avanzando directamente hacia el corazón de KMZ. A las 8:19 de la mañana, el nivel de alerta militar se eleva discretamente dentro de los centros de mando de la Armada de México. Lo que nadie anuncia públicamente es que el objeto coincide con perfiles conocidos de submarinos de ataque estadounidenses. La maniobra es audaz, casi insolente, una incursión submarina profunda realizada a plena luz del día. No hay intento real de ocultamiento estratégico, solo una confianza peligrosa en la superioridad tecnológica estadounidense. Fuentes militares señalan que esta no es una patrulla rutinaria ni un simple ejercicio de navegación. El rumbo indica intención clara de aproximarse a la infraestructura submarina crítica del yacimiento. En términos estratégicos, cruzar esa línea equivale a cuestionar directamente la soberanía energética de México. A las 8:20 de la mañana, la alerta pasa a nivel rojo silencioso, activando protocolos de defensa nunca revelados públicamente. Desde tierra la población no percibe nada, pero en el mar comienza una cacería invisible y extremadamente peligrosa. El submarino estadounidense continúa avanzando, convencido de que México dudará antes de responder militarmente. Esa suposición se basa en décadas de asimetría regional y decisiones políticas tomadas en el pasado. Sin embargo, algo ha cambiado profundamente en la doctrina de defensa mexicana durante los últimos años. Esta vez no hay comunicados diplomáticos previos ni advertencias formales enviadas a Washington. La incursión es interpretada como lo que realmente es: una provocación directa y calculada. A las 8:24 de la mañana, unidades antisubmarinas mexicanas reciben órdenes que no admiten interpretaciones ni retrocesos. El mensaje interno es claro, frío y contundente: identificar, seguir y preparar neutralización si es necesario. Por primera vez en mucho tiempo, la decisión no busca evitar el conflicto a cualquier precio. Busca dejar un precedente irreversible en una zona considerada vital para la seguridad nacional mexicana. Mientras el submarino estadounidense se aproxima, ignora que ya ha sido clasificado y marcado. Cada metro que avanza lo acerca no solo al yacimiento, sino a un error estratégico histórico. En superficie, el sol brilla con normalidad, ocultando una tensión que amenaza con estallar en minutos. Este no es un ejercicio ni una advertencia simbólica cuidadosamente coreografiada entre aliados. Es el inicio de un enfrentamiento real nacido de la arrogancia y la subestimación. Y México esta vez no tiene intención alguna de retroceder ni mirar hacia otro lado. Kumalub-Zaap no es simplemente un yacimiento petrolero, sino el núcleo energético que mantiene en movimiento a México desde hace años. Los estrategas mexicanos lo consideran un objetivo crítico de seguridad nacional comparable a una capital industrial. Cada barril extraído allí sostiene presupuesto público, estabilidad social y autonomía frente a presiones externas históricas. Por eso, KMZ se convirtió silenciosamente en una línea roja absoluta dentro de la doctrina de defensa mexicana. Cualquier intrusión, aérea o submarina, es interpretada automáticamente como una amenaza directa a la soberanía nacional. Durante meses previos, la Armada de México reforzó la zona con despliegues discretos pero permanentes. Buques de superficie, patrullas aéreas y unidades antisubmarinas comenzaron a operar de manera coordinada alrededor del complejo. Oficialmente, eran ejercicios rutinarios,
pero internamente se hablaba de preparación para un escenario real de confrontación. Sensores de fondo marino fueron reubicados estratégicamente para cubrir accesos naturales hacia la infraestructura submarina del yacimiento. Fuentes cercanas al alto mando señalan que México asumió desde temprano un posible choque con una potencia extranjera, no por paranoia, sino por patrones de movimientos detectados en el Golfo durante meses anteriores. Reportes no oficiales mencionan sobrevuelos, sondas oceanográficas sospechosas y presencia naval inusualmente persistente cerca de Campeche. Cada señal aislada parecía insignificante, pero juntas construían una imagen inquietante para los analistas mexicanos. KMZ dejó de ser solo un activo económico y pasó a ser un punto de fricción geopolítica. Washington, según filtraciones diplomáticas, conocía perfectamente la sensibilidad extrema de esa zona estratégica. También sabía que México había endurecido reglas de enfrentamiento alrededor de su infraestructura energética offshore. Aún así, ciertos sectores en Estados Unidos consideraron que la respuesta mexicana sería limitada y controlable. La lógica era conocida: presión militar moderada, reacción política contenida, negociación posterior desde una posición de fuerza. Esa lectura ignoró deliberadamente un cambio profundo en la mentalidad estratégica mexicana reciente. México ya no buscaba evitar el conflicto a cualquier costo, sino disuadirlo mostrando determinación creíble. KMZ se transformó entonces en un mensaje flotante, invisible para civiles, pero clarísimo para los militares. Aquí no se experimenta, aquí no se prueba, aquí no se empuja. Cada unidad desplegada tenía instrucciones claras ante incursiones no autorizadas, incluso provenientes de potencias aliadas. Los simulacros internos ya contemplaban escenarios de escalamiento rápido y enfrentamiento limitado. ¿Pero real? Nada de esto fue anunciado públicamente, manteniendo una apariencia de normalidad económica y operativa. ¿Ese silencio fue interpretado erróneamente como debilidad o falta de preparación? En realidad, era la calma calculada antes de una posible tormenta estratégica. Cuando la incursión submarina ocurrió, no tomó a México por sorpresa. Encajaba perfectamente en el escenario que llevaban meses anticipando y preparando meticulosamente. Estados Unidos sabía todo esto y aún así decidió avanzar, apostando a que México no cruzaría el umbral. El submarino estadounidense avanza deliberadamente profundo, emitiendo una firma mínima, suficiente para ser detectada, sin revelar completamente su posición. No es descuido ni error técnico. Es un mensaje calculado dirigido directamente al mando naval mexicano en Campeche. El mensaje implícito resulta provocador. Estamos aquí, observamos todo, y esperamos su reacción inmediata sin rodeos diplomáticos previos, casi simultáneamente. Destructores estadounidenses se aproximan al límite externo de KMZ, manteniendo formaciones visibles y agresivas desde superficie. En el aire, aeronaves de reconocimiento orbitan lentamente, registrando emisiones, patrones navales y respuestas mexicanas en tiempo real. La coordinación aire-mar-subsuelo revela una apuesta arriesgada diseñada para presionar sin disparar un solo tiro inicial contra México. Analistas interpretan la maniobra como coerción estratégica clásica, buscando intimidar y forzar concesiones políticas posteriores mediante presión militar. Washington confía en precedentes históricos donde México respondió con protestas formales, comunicados cautelosos y mesas diplomáticas bilaterales prolongadas. Esa lectura asume que la presencia visible disuade y que la escalada real nunca será autorizada políticamente de manera interna. Por eso, el submarino mantiene curso, incrementa lentamente la velocidad y reduce maniobras evasivas deliberadamente frente al KMZ mexicano. Cada decisión busca probar límites, medir nervios y evaluar si México realmente cruzará el umbral militar declarado públicamente. En paralelo, comunicaciones cifradas estadounidenses reportan confianza alta en el control del escenario regional,
sin consecuencias inmediatas previsibles graves. Lo que no aparece en esos reportes es el cambio doctrinal silencioso ocurrido en México durante años recientes. La apuesta estadounidense depende de una suposición central que México preferirá evitar imágenes de confrontación armada pública internacional. Por ello, la incursión se vuelve pública por diseño, no por accidente táctico. Es calculado, estratégico, deliberado y plenamente consciente. Cada buque visible refuerza el desafío. Cada vuelo reafirma la presión psicológica sostenida sobre los mandos mexicanos locales operativos. Sin embargo, esa presión también produce registros, evidencia y justificación para respuestas más duras bajo derecho internacional marítimo. A medida que pasan los minutos, el margen para una salida diplomática se reduce drásticamente en tiempo real. La presencia combinada transforma KMZ en un escenario de alto riesgo, observado por múltiples actores regionales atentos, expectantes y preocupados. Estados Unidos cree controlar el tempo, la narrativa y los próximos movimientos previsibles, sin enfrentar resistencia militar directa. Pero en los centros mexicanos, la lectura es opuesta y considerablemente más peligrosa para la estabilidad regional inmediata. Para México, la incursión pública elimina ambigüedades y activa reglas de enfrentamiento endurecidas, previamente aprobadas por el mando superior. La apuesta estadounidense, pensada para intimidar, comienza a convertirse en un riesgo operativo severo dentro de la zona mexicana. Nadie en Washington anticipó la velocidad con que México interpretaría el desafío como amenaza directa, inaceptable e inmediata a la seguridad nacional. Mientras tanto, el submarino continúa su avance, inconsciente de que ya es seguido por activos antisubmarinos mexicanos cercanos. La fase de advertencias ha terminado, aunque ninguna bala haya sido disparada todavía en superficie o subsuelo marino. A partir de aquí, cada acción tendrá consecuencias difíciles de revertir para ambos gobiernos, fuerzas armadas y aliados. La apuesta Maverick estadounidense ya está en marcha, y retroceder implicaría admitir un error estratégico público costoso e inmediato a nivel internacional. México observa, calcula y decide, consciente de que la ventana se cierra rápidamente para opciones diplomáticas creíbles restantes. Lo que sigue ya no depende de discursos, sino de decisiones militares concretas tomadas bajo presión extrema e inmediata. Los sistemas sonar mexicanos registran una firma nítida, estable y persistente, incompatible con tráfico civil o fenómenos naturales conocidos. No hay dudas técnicas ni discusiones prolongadas. Los patrones coinciden exactamente con perfiles submarinos militares previamente catalogados. Los operadores confirman rumbo, profundidad y velocidad con precisión suficiente para activar protocolos de enfrentamiento inmediato. En menos de segundos, la cadena de mando autoriza pasar de vigilancia pasiva a seguimiento activo controlado. La orden es breve, inequívoca y firme: mantener contacto, cerrar distancia y preparar neutralización si el objetivo persiste. Un submarino mexicano maniobra silenciosamente ajustando curso para colocarse en ángulo táctico favorable sin revelar posición. Cada metro ganado reduce el margen de escape del intruso, incrementando la presión psicológica y operativa bajo el agua. En superficie, aeronaves antisubmarinas despegan con carga completa, desplegando boyas sonar y equipos de detección avanzada. Las hélices aceleran. El aire vibra mientras las tripulaciones ejecutan procedimientos entrenados repetidamente en simulacros clasificados. Buques de la Armada forman un perímetro defensivo alrededor de KMZ, cerrando accesos y coordinando sectores de responsabilidad. La operación se convierte en una red tridimensional de control, integrando mar, aire y subsuelo en tiempo real. El objetivo estadounidense queda marcado digitalmente con seguimiento continuo y soluciones de tiro calculadas automáticamente. A esta distancia, cualquier maniobra brusca del intruso será interpretada como hostil y respondida de inmediato. Los mandos mexicanos entienden el riesgo,
pero asumen que ceder ahora equivaldría a legitimar futuras incursiones. La doctrina es clara: proteger infraestructura crítica, incluso frente a potencias con superioridad tecnológica reconocida. El submarino estadounidense detecta cambios en el entorno acústico, señales inequívocas de que ya no está solo. Intentos de evasión comienzan, pero el espacio operativo se ha reducido peligrosamente en cuestión de minutos. Las boyas activas iluminan el fondo marino, eliminando sombras acústicas y cerrando rutas de escape previamente viables. Desde el aire, los sensores confirman contacto sólido, reforzando la decisión tomada bajo criterios técnicos y legales. En los centros de mando nadie celebra. Saben que han cruzado un umbral difícil de revertir. La prioridad es evitar daños a KMZ, mientras se impide la retirada segura del intruso. Se emiten advertencias codificadas internas, no públicas, dejando claro que la siguiente fase será cinética. Cada unidad recibe reglas de enfrentamiento actualizadas, autorizando uso proporcional de la fuerza si persiste la incursión. El tiempo juega en contra del submarino estadounidense, cuya ventaja inicial se desvanece rápidamente a esta distancia crítica. Incluso pequeños errores pueden provocar consecuencias irreversibles bajo el agua. La coordinación mexicana alcanza máxima eficiencia, fruto de meses de preparación silenciosa y ejercicios conjuntos clasificados. Los operadores confirman el objetivo está completamente bloqueado en un corredor sin salida segura. No queda margen para retiradas discretas ni maniobras diplomáticas improvisadas en ese punto. La decisión ya fue tomada, y ahora el escenario exige ejecución precisa, controlada y contundente. México ha cerrado la trampa. Lo que ocurra después dependerá de la próxima acción del intruso. El momento decisivo llega sin ceremonias, cuando ambos mandos comprenden que el margen político se ha evaporado completamente. Una parte aún espera retirada discreta. La otra asume que permitir el escape equivaldría a perder control estratégico inmediato. Las lecturas finales confirman trayectorias, distancias y tiempos críticos, reduciendo la decisión a segundos irreversibles. En salas de control, nadie levanta la voz. La orden viaja fría, directa y sin espacio para interpretaciones. El primer torpedo abandona su tubo, rompiendo el silencio submarino con una estela invisible y letal. Segundos después, un segundo lanzamiento confirma que la confrontación ha cruzado definitivamente el umbral cinético. El océano de Campeche responde con detonaciones profundas que sacuden columnas de agua y estructuras cercanas. La presión hidrodinámica se expande deformando capas térmicas y propagando ondas de choque a kilómetros de distancia. Sensores registran ecos caóticos. El mar se convierte en un laberinto acústico saturado de ruido bélico. Tripulaciones calculan evasiones desesperadas mientras contramedidas intentan confundir trayectorias entrantes bajo enorme tensión. Cada segundo parece alargarse. Decisiones microscópicas determinan supervivencia o daño irreversible en profundidades extremas. Nuevas explosiones iluminan brevemente el fondo marino, revelando sombras metálicas y burbujas ascendentes violentamente. Las plataformas KMZ activan protocolos de emergencia, cerrando válvulas y asegurando personal ante vibraciones anómalas. Desde superficie, observadores perciben alteraciones visibles sin comprender aún la magnitud real del enfrentamiento. Bajo el agua, el intercambio continúa con maniobras cerradas, cambios bruscos y cálculos al límite humano. El ruido de guerra se propaga decenas de kilómetros, alertando a unidades lejanas y actores atentos regionales. En centros de mando, la palabra incidente queda descartada. Los reportes ya hablan de combate confirmado. La narrativa cambia en tiempo real, mientras ambos gobiernos evalúan consecuencias políticas de cada explosión registrada. Para los operadores, no existe diplomacia, solo procedimientos, cronómetros y la realidad física del impacto. Una detonación especialmente cercana obliga a ajustes críticos,
señalando que el enfrentamiento ha alcanzado máxima intensidad. El mar, antes transparente, se vuelve turbio, cargado de partículas y restos suspendidos tras las explosiones. Los sistemas de seguimiento muestran daños probables, aunque la confirmación visual aún resulta imposible. Cada lanzamiento redefine el escenario cerrando opciones y empujando a un desenlace inevitable bajo presión extrema. La confrontación ya no admite retrocesos elegantes ni comunicados tranquilizadores para consumo público. Ambas partes comprenden que el siguiente minuto decidirá reputaciones, equilibrios y narrativas globales futuras. El Golfo de Campeche se transforma en un espacio de combate real, no anunciado, pero innegable. La historia registra este instante como el punto exacto donde la disuasión falló definitivamente. Ya no se trata de advertencias ni señales, se trata de supervivencia, control y credibilidad estratégica. En el silencio posterior a las explosiones, solo queda claro que nada volverá a ser igual. Lo ocurrido bajo el agua confirma una verdad incómoda: esto fue una batalla real, no un accidente. Un torpedo mexicano impacta el casco del submarino estadounidense, provocando una sacudida violenta que rompe la ilusión de invulnerabilidad tecnológica. La nave no se hunde de inmediato, pero los sistemas internos comienzan a fallar de manera encadenada y peligrosa. La capacidad de sigilo queda anulada, exponiendo su posición exacta a todos los sensores mexicanos activos. Los motores responden de forma errática, reduciendo maniobrabilidad y aumentando el riesgo de colapso estructural progresivo. Temperatura y presión interna se elevan abruptamente, forzando a la tripulación a ejecutar protocolos de emergencia. Cada segundo bajo el agua incrementa la probabilidad de daños irreversibles y pérdida total de control operativo. A plena luz del día, el comandante toma la decisión más temida: iniciar maniobra de emergencia hacia superficie. El submarino comienza a ascender lentamente, dejando una estela visible que confirma el impacto sufrido. En superficie, el casco emerge parcialmente, rompiendo el mar tranquilo frente a plataformas mexicanas operativas. La escena es captada por sensores, radares y cámaras, transformándose instantáneamente en evidencia pública irrefutable. Buques mexicanos convergen rápidamente, cerrando distancias y estableciendo un cerco táctico alrededor del intruso dañado. Helicópteros antisubmarinos despegan y orbitan, desplegando sonar activo y manteniendo presión constante desde el aire. Cada arma permanece bloqueada sobre el objetivo, lista para responder ante cualquier intento de escape desesperado. El submarino estadounidense queda inmóvil, rodeado, visible y completamente expuesto en aguas mexicanas. La superioridad tecnológica, durante décadas incuestionable, se diluye ante una coordinación defensiva eficaz y decidida. Desde centros de mando, analistas comprenden la gravedad política del momento que se desarrolla ante cámaras. No hay versiones alternativas posibles. La imagen contradice cualquier narrativa de simple ejercicio o malentendido. Para Washington, la prioridad inmediata cambia de presión estratégica a contención del daño reputacional global. Para México, el objetivo es claro: demostrar control, firmeza y legitimidad en defensa de su soberanía. Las plataformas KMZ continúan operando, símbolo silencioso de que la infraestructura permanece bajo protección efectiva. El tiempo se ralentiza mientras ambas partes evalúan consecuencias de una escalada mayor. Cualquier disparo adicional podría transformar el incidente en crisis internacional de dimensiones imprevisibles. Las órdenes mexicanas se mantienen estrictamente defensivas, pero sin retirar el cerco establecido. La tripulación estadounidense transmite señales de emergencia, confirmando incapacidad temporal para maniobrar. Observadores externos comienzan a filtrar información, alimentando especulación y atención mediática internacional creciente. La escena se convierte en punto de inflexión estratégico, observado por aliados y rivales simultáneamente. Lo que comenzó como provocación calculada ahora luce como una apuesta fallida a plena luz pública.
México ha forzado al adversario a mostrarse vulnerable en el lugar menos esperado. El mar de Campeche guarda silencio nuevamente, pero la tensión permanece suspendida en el aire. Ese instante marca el clímax del enfrentamiento y redefine las reglas no escritas de la región. Las imágenes del submarino emergido en KMZ circulan rápidamente entre mandos militares, analistas estratégicos y aliados atentos. No existe margen para ocultarlas completamente. Múltiples sensores civiles y militares registraron el momento desde ángulos distintos. Cualquier intento de negación se derrumba ante evidencias técnicas. Registros acústicos y testimonios coincidentes independientes. Las explicaciones improvisadas pierden credibilidad mientras la narrativa del incidente se consolida internacionalmente. Estados Unidos enfrenta un daño directo a su reputación estratégica cuidadosamente construida durante décadas. La percepción de control absoluto se resquebraja al mostrarse vulnerable en un escenario regional inesperado. Gobiernos aliados solicitan aclaraciones urgentes, preocupados por precedentes y posibles escaladas futuras. En foros diplomáticos, la pregunta incómoda emerge con fuerza y sin filtros. ¿Qué buscaba realmente Washington en KMZ? La presión política interna aumenta, exigiendo responsabilidades y evaluaciones sobre decisiones operativas arriesgadas. Medios especializados cuestionan la subestimación de capacidades mexicanas y el cálculo estratégico original. El foco ya no es el submarino dañado, sino la audacia de la respuesta mexicana. ¿Por qué México decidió responder con fuerza directa, sin advertencias públicas prolongadas ni mediaciones previas? Analistas coinciden en que la respuesta no fue improvisada, sino resultado de planificación sostenida. Documentos filtrados sugieren ejercicios, simulaciones y doctrinas preparadas específicamente para un escenario similar. México había anticipado presión, provocación y pruebas de límites en torno a su infraestructura energética. La reacción contundente buscaba establecer disuasión creíble, no iniciar un conflicto abierto. Washington comprende entonces que enfrentó un adversario preparado psicológica, técnica y políticamente. La lectura inicial de debilidad resultó ser una interpretación errónea, profundamente costosa. El incidente se convierte en estudio de caso dentro de academias militares internacionales. La pregunta ya no es si México reaccionó correctamente, sino por qué Estados Unidos calculó tan mal. Internamente se revisan protocolos, cadenas de decisión y supuestos estratégicos previos al despliegue. Cada revisión confirma una verdad incómoda. El contexto regional había cambiado silenciosamente. México dejó de ser visto como actor pasivo y asumió un rol defensivo activo creíble. El episodio obliga a recalibrar posturas, discursos y presencia militar futura en el Golfo. Cualquier escalada adicional implicaría costos políticos mayores y riesgos diplomáticos inmediatos. La prudencia reemplaza temporalmente la presión directa en los círculos decisorios estadounidenses. El silencio oficial contrasta con el intenso debate interno que se desarrolla lejos de cámaras. La crisis no se resuelve con comunicados, sino con una nueva comprensión del equilibrio regional. México no buscó humillar, buscó demostrar límites claros y consecuencias reales. Washington enfrenta finalmente la verdad. Ese momento había sido preparado por México desde hace tiempo. Tras el combate, Washington ordena retirada gradual de activos, priorizando desescalada y control de daños estratégicos inmediatos regionales actuales. Buques estadounidenses abandonan el perímetro KMZ bajo observación mexicana constante, evitando provocaciones adicionales y comunicaciones ambiguas públicas internacionales sensibles. La Armada de México declara el Golfo de Campeche área militar restringida, respaldada por avisos legales marítimos formales oficiales. El anuncio redefine reglas operativas autorizando interdicción defensiva inmediata ante incursiones no autorizadas alrededor de infraestructura energética crítica. En días siguientes, el equilibrio regional se ajusta con mayor cautela extranjera y respeto tácito a líneas rojas mexicanas.
Plataformas KMZ continúan producción normal, simbolizando continuidad soberana y eficacia de la defensa integrada multinivel nacional, sostenida operativa. México comunica firmeza sin triunfalismo, enfatizando derecho internacional, proporcionalidad y protección de recursos estratégicos nacionales marítimos propios vitales. Analistas coinciden en la lección central: la disuasión creíble nace de preparación real, coordinación y voluntad demostrada, oportuna, sostenida y coherente. No fue azar ni impulso. Fue doctrina aplicada tras años de planificación, inversión y entrenamiento silencioso operacional continuo. Washington reevalúa supuestos, ajusta despliegues y reconoce públicamente la complejidad creciente del teatro del Golfo regional mexicano actual, estratégico. La crisis cierra sin vencedores absolutos, pero con límites claros, reafirmados mediante hechos verificables públicos documentados y contundentes recientes. México no buscó guerra. Buscó respeto y lo obtuvo defendiendo su soberanía con disciplina y control operativo pleno. La narrativa internacional incorpora un nuevo dato. El Golfo ya no es espacio de pruebas militares improvisadas externas. Cada actor aprende que provocaciones calculadas pueden fracasar cuando encuentran preparación paciente y decisión política cohesiva legítima nacional. Para la región, el episodio redefine prudencia, diálogo y costos reales de cruzar fronteras invisibles, marítimas, sensibles y estratégicas. Las imágenes permanecen como advertencia. La visibilidad pública transforma errores tácticos en consecuencias políticas duraderas, globales, inmediatas y medibles. En Campeche, la calma regresa, sostenida por patrullas discretas y protocolos reforzados permanentes coordinados interagenciales. Eficientes, modernos y robustos. El mensaje final no admite ambigüedad. La soberanía energética se protege con hechos, no discursos vacíos retóricos tardíos externos. México demuestra que la preparación previa reduce riesgos y acota escaladas, incluso frente a potencias tecnológicas mayores tradicionales aliadas. Así concluye el episodio Retirada. Disuasión restaurada y reglas claras alrededor de KMZ mexicano oficial vigente desde ahora. No fue noche ni día lo decisivo, sino el momento exacto de cruzar la línea roja establecida legalmente. Quien dispara cuando corresponde preserva la paz. Quien duda al límite pierde control estratégico regional, político, operativo e histórico propio. Esa es la lección que deja Campeche para decisores presentes y futuros, militares, políticos, diplomáticos, regionales y globales actuales. El mar vuelve a ser azul, pero las reglas quedaron grabadas con claridad inequívoca para todos los actores. KMZ permanece protegido, operando y vigilado como símbolo de un Estado preparado, soberano, moderno, resiliente, decidido, coordinado y eficaz. El cierre no celebra guerra, celebra límites respetados y estabilidad preservada, regional duradera verificable, responsable, colectiva y legítima suficiente. Cuando la línea se cruza, la respuesta define el futuro inmediato estratégico, político, regional y operativo nacional compartido visible. Campeche enseñó que la decisión oportuna evita guerras largas y costos mayores humanos, económicos, diplomáticos, ambientales, irreversibles y necesarios futuros. Ese es el mensaje final, firme y claro, para quien observe desde fuera del límite mexicano marítimo legal. La victoria pertenece a quien defiende soberanía cuando la frontera es violada con decisión proporcional, oportuna, legítima e inequívoca.